magistrada, la defensa ha cuestionado los argumentos del Ministerio Público por las siguientes razones. Indica que resulta contradictorio que el Ministerio Público sostenga que haya testigos que son poco fiables por la cercanía con los imputados, por la vez tome la declaración para sostener su posición. Al respecto, el Ministerio Público en ningún momento ha sostenido que las declaraciones de los testigos señalados por la defensa son poco fiables. Lo que ha sostenido la Fiscalía es que el análisis que se efectúe respecto a la información que proporcionen deben realizarse con sumo cuidado, esto es, con mucha atención ante su cercanía de tales testigos, con los imputados siempre efectuando un contraste con los demás, con el demás acervo probatorio en sentido amplio. Señora magistrada, respecto de la declaración de los testigos que habría mencionado la defensa, hay dos puntos medulares que señala, que es que Abel Valdivia efectuó el disparo a Enrique Tirado y que previamente al disparo Enrique Tirado tenía un cuchillo y Abel Valdivia Montoya lo hizo por defender a su hermano. Sin embargo, solamente el primer aspecto es el que se encuentra efectivamente corroborado a través de la pericia balística correspondiente, mientras que en el segundo obran informes periciales de parte a los cuales ha aludido la defensa en la sesión anterior, siendo que dos de ellos o tres de ellos, ¿no? El Ministerio Público advierte que no se encuentran dentro de la presa carpeta fiscal, específicamente el informe técnico pericial forense de parte sobre la verificación directa y objetiva de los hechos, así como el informe médico pericial de parte y el dictamen pericial psicológico 31-2025. Respecto del informe pericial 010, el informe pericial 01225, ¿no? Perdón, 0, a ver si me permite, señora magistrada, un segundo. Sobre el informe pericial sometológico, obra un informe pericial oficial en el cual concluyó que sobre este punto se menciona que el área de antropología realiza pericias de identificación facial y osomatológica donde prima como objeto pericial únicamente establecer a través de rasgos faciales y osomatológicos si la persona en estudio se visualiza en los archivos digitales de video remitidos por la Fiscalía. La Muy bien. descripción de los elementos asociados o la actividad que realizan las personas se visualizan dentro del mismo nuestra materia de análisis. En ese sentido, señora magistrada, no podemos señalar que estamos ante una inminente legítima defensa, toda vez que existen informes periciales, incluso la defensa la semana pasada ha presentado un informe pericial también, en donde ha señalado, ¿no? En el mismo en el que se señala que se concluye que no habría, la parte de gravedad no estaría o no habría estado con un cuchillo en la mano, ¿no? Entonces, como ya ha venido señalando el Ministerio Público, ¿no? Tendría que hacerse contradictorio respectivo, ¿no? En su debido momento, para poder hablar de una inminente legítima defensa o no, Muy bien. señora magistrada, Ujú. ¿no? Bien, básicamente respecto de lo que no se mencionó al testigo al bartender, ¿no? A la persona de Ronald Luis Rivera Siu, se debe señalar, señora magistrada, de que lo que él señaló fue que pudo ver una llave o un metal como una punta, no señaló específicamente un cuchillo. Además, llama la atención de que en respuesta a la pregunta 51, que obra Foja 3657, sostuvo que el sujeto de blanco, quien sería Abel Valdivia, en la pista, terminando el jardín donde cayó el de blanco, el de la pista se estaban peleando los objetos de Negra y Linda, lo cual no condice con el video, señora magistrada, porque cuando Abel Valdivia Montoya se caen las dos personas, o el agraviado y su amigo, como ya se ha señalado en la sesión anterior, retroceden al ver esta Muy situación. bien. Y señora magistrada, bueno, básicamente estos serían los argumentos del Ministerio Público, ¿no? Por lo que se ratifica en su pedido de que se declare infundado el requerimiento o el cese de prisión preventiva solicitado por la defensa. Bien, ahora sí, entonces hemos dado por concluido el debate, bien, al haberse escuchado ya en su oportunidad el pedido del abogado defensor, así como también la postura asumida por representante del Ministerio Público, se ha realizado la dúplica y la réplica respectiva, la misma que ha concluido, cerrando el debate en este acto. Dicho ello, entonces, vamos a proceder a emitir la decisión que el órgano jurisdiccional debe de comunicar a las partes en relación al pedido planteado por la defensa del señor Abel Fran Valdivia Montoya. Bien. Resolución número 5, Lima, 14 de julio del año 2025. Autos oídos en audiencia oral y pública. La solicitud de cese de prisión preventiva formulada por la defensa del investigado Abel Fran Valdivia Montoya como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, modalidad homicidio simple, en presunto agravio del señor Cristian Jan Enrique Tirado. Considerando primero, conforme se tiene el desarrollo de la presente audiencia, luego de haberse realizado la audiencia de cese de prisión preventiva en sesiones consecutivas llevadas a cabo los días 24 de junio, 30 de junio y el día de hoy, 14 de julio del año 2025, se ha procedido a escuchar en dichas oportunidades los alcances sostenidos en relación al pedido que plantea la defensa del imputado
Valdivia Montoya. Bien, en ese orden de ideas corresponde al órgano jurisdiccional señalar de manera puntual cuáles han sido los argumentos que han sostenido cada una de las partes procesales. Bien, la defensa de la parte investigada ha sostenido su pedido de cese de la prisión preventiva, señalando que el pedido de cesación de la prisión preventiva corresponde a los 18 meses de pena, perdón, de prisión preventiva que impuso el órgano jurisdiccional, la misma que no fue apelada en su oportunidad. Señala también el abogado defensor que justifica su pedido, indicando como base legal de su planteamiento el artículo 183 del Código Penal, pues se puede pedir el cese de la prisión preventiva en cualquier etapa del proceso y en cualquier momento, y las veces que sean necesarias. Señala también que en atención al carácter de la propia medida es que se puede realizar esta y además debe ser revisada permanentemente para verificar si los fundamentos de la imposición persisten o han variado. El abogado defensor señala que existen nuevos elementos, en el caso concreto existen nuevos elementos de convicción que acreditarían que ya no subsisten las razones que dieron lugar a la imposición de la medida de prisión preventiva. Esto además sobre la base de lo que establece la casación 1021-2016 señala San Martín, que establece que la razón para dictar la prisión preventiva es la existencia de los presuntos testigos, en el caso concreto, cuyas declaraciones recogió el Ministerio Público en su oportunidad para solicitar la prisión preventiva en contra de su defendido y considerar la presencia de fundados y graves elementos de convicción. Y también se consideró la gravedad de la pena, que sería superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Y respecto al tercer presupuesto, el juez que emitió la decisión consideró la inexistencia del arraigo domiciliario suficiente porque el imputado salió del país y fue capturado, según se indica, en el país de Rusia. Señala la defensa que no habría claridad sobre el domicilio en el país como uno de los argumentos que sostuvo el órgano jurisdiccional que dictó la medida de prisión preventiva. Señala también que sobre la obstaculización de los actos de investigación consideró el juzgado que el investigado no entregó el arma con el que se habría disparado al presunto agraviado hasta muchos días después y consideró el peligro procesal, por lo que se decidió por parte del órgano jurisdiccional considerar que la proporcionalidad de la medida a imponer, en este caso la prisión preventiva, porque no existía una medida menos grave y consideró el plazo de 18 meses por la existencia de pedidos de pedido de extradición y la diligencia es actuar por parte del Ministerio Público. Indica el abogado defensor que en la actualidad estos presupuestos se han debilitado porque existen elementos de comisión que han variado la imputación en cuanto a su defendido y esto sobre la base de la declaración brindada por la señora Rocío Isabel Beltrán García el 10 de octubre del año 2023 que indica que se dice que en su oportunidad habría favorecido la tesis de la Fiscalía al declarar, pero en la declaración ampliatoria de fecha 5 de marzo del año 2023, señala el abogado defensor que se sostiene o en todo caso se desbarata este punto respecto a la tesis del Ministerio Público porque se dice que esta última estuvo en el lugar de la fiesta y que el fallecido le pegó a uno de los Valdivia. Dice también la testigo que la persona que falleció habría indicado Valdivia y le metió un puñete y le dice que ella dice que ella no fue agredida por nadie ni por los Valdivia, que no pidió ayuda, no gritó y que no fue agredida. Ello, a consideración del abogado defensor, descarta que esta última, entiéndase la presunta testigo o la testigo, haya sido agredida y que por esa razón se habría dado el inicio de las agresiones en el evento social en el que estaban participando con relación a los hechos posteriores. Señala el abogado defensor que se debilita entonces este hecho justificado por el Ministerio Público al plantear el pedido de prisión preventiva. Asimismo, señala la defensa que hay otras declaraciones de testigos, tales como de Francis Araujo Sánchez, del 19 de octubre del año 2023, que señala que un chico de camisa roja dijo Valdivia y da un golpe, y le da un golpe y que Abel salta. Pedro y el de camisa roja estaban peleando y el de camisa roja intentaba acuchillarlo. A la pregunta 44 señala la defensa que este testigo ha precisado que en el interior del vehículo Abel decía que quería llevar a Pedro al hospital porque estaba con cortes en el cuello y abdomen, lo que estaría acreditado con el certificado médico legal. En la pregunta 61, la defensa sostiene que el referido testigo indicó que vio el movimiento de mano de la parte que luego falleció y que iba directo al cuello y abdomen de Pedro y que no se sabe quién gritaba. Luego, el testigo o la testigo Verona
Galíndez Rodríguez, con fecha 16 de noviembre del año 2023 y 19 de abril del año 2024, refiere que cuando estaban en la puerta de la casa llegaron 3 personas más adelante. Abel voltea porque dijeron Valdivia y le da un puñete y Abel quedó en shock. El atacante de camisa guinda lo estaba acuchillando y empezó a gritar. Entonces hubieron ataques, señala la defensa, contra Pedro Valdivia por parte del agraviado o por parte del presunto agraviado. Indica la defensa que en el informe de certificado médico legal acreditaría las lesiones que habría sufrido Pedro Valdivia. Asimismo, la defensa señala que el testigo ha referido que cuando estaban en la gresca, el agresor de Pedro Valdivia dice, según la testigo, que la persona de camisa guinda decía, te voy a matar, y lo apuñalaba a Pedro con un cuchillo que tenía en su mano. Dice que cuando estaban en el auto, Abel intentó llevarlo al hospital y le dijeron, y a este último, no, perdón, en el auto, cuando se encontraban en el interior del auto, Abel contestó una llamada y le dijeron, maldito Valdivia, te vamos a matar. Y dice que observó que el individuo de camisa guinda tenía un cuchillo y luego dice que en el interior del vehículo vio que Pedro tenía un corte en el cuello y abdomen y señala que el sujeto, tenía un cuchillo en la mano y hacía movimientos de agresión al cuello y abdomen. Son versiones entonces que la defensa considera, muy bien, y pide que el órgano jurisdiccional tome en cuenta. Asimismo, hace alusión a la declaración del testigo Luisao Ventiño del Carpio Lema de 24 de enero del año 2024, que señala que coincide con la declaración de los demás testigos porque salió y vio el codazo que recibió Abel y se desencadenó los hechos. Por su parte, la testigo Sasha Lorino Treyes, de 24 de enero del año 2024, señala la defensa que esta última habría indicado que estaban en la puerta de la casa y unas personas empujaron. Y el de camisa guinda dice Valdivia. Abel voltea y le da un codazo y sale en defensa de Pedro y observó que esta persona estaba con un cuchillo y Verona Galíndez grita, le están cortando a Pedro y él, el de camisa guinda, grita, ven aquí que te voy a matar. Abel abre la puerta y saca el arma y escuchó gritos. Son 4 versiones, señala la defensa, que deben ser tomadas en cuenta por el órgano jurisdiccional. Este último testigo, según la defensa, indica que ha señalado que el sujeto llevaba el cuchillo en la mano derecha y dice también que se trata de una persona que vestía una camisa de color guinda. Bien, esto en la declaración primigenia, en la imputación primigenia del Ministerio Público, que fue tomada en cuenta para fundar el pedido de la prisión preventiva. Señala de igual forma que en el presente caso, estas agresiones físicas que se habrían registrado en el caso de Pedro Valdivia se encontraría acreditado y corroborado con el certificado médico legal. Luego, el abogado defensor también aludió a la declaración del testigo Efraín Rojas Dávalos, de fecha 2 de febrero del año 2024, en la que señala que al recoger los menajes de la fiesta se dio cuenta de que faltaban vasos y un cuchillo, por lo que para la defensa es el cuchillo, o sería el cuchillo con el cual se habría agredido físicamente a Pedro Valdivia. Por su parte, indica también que el testigo Verona Galíndez ha señalado que el occiso no vendría a ser el presunto agraviado, sino fue la persona que atacó a Pedro Valdivia. La defensa también ha indicado que su conducta, la conducta de la persona que falleció fue ofensiva hacia Pedro. Dice que la supuesta víctima, lejos de huir, se quedó y estaba atacando a Pedro y dice que vio que esta persona lo atacaba en el cuello. Por su parte, el testigo David Siu Uriona ha indicado que es importante. La defensa sostiene que es una declaración importante porque es el Ministerio Público quien dijo que esta declaración sería importante para la tesis del Ministerio Público, porque este habría señalado que Pedro se estaba defendiendo de los ataques de la otra persona, en tanto que el testigo Ronald Rivera Siu dice que estuvo contratado como barman para el evento social y refiere que observó ese día que salieron de la casa 2 hermanos y una persona de camisa guinda llamaba a otra persona y lo llamó y le metió un codazo al de camisa blanca y comenzó la pelea. Y dijo que la puerta del baño estaba en la entrada y estuvo parado ahí, que la presunta víctima agredió a Abel y ahí empezó la gresca y todos los demás hechos.
Entonces, con esta declaración, la declaración de la defensa de la parte investigada considera que se habrían producido estos nuevos elementos de convicción para solicitar el cese de la prisión preventiva, por lo que los elementos primigenios que permitieron la imposición de esta medida se han debilitado en la actualidad. De igual forma, alude también a la declaración del testigo Rivera Siu, indicando que en este caso, señaló que salieron dos personas flacos y altos, y uno de ellos tenía uno de camisa guinda, y él se le acercó para cerrar la puerta. Se acercó para cerrar la puerta y vio que el de camisa guinda le dio un codazo al otro, y luego que le levantó la mano como si fueran amigos, y dice que el de camisa blanca abrió la puerta y se retiraron, y refiere que el primero que atacó fue la persona de camisa guinda y luego el de camisa blanca. El de camisa blanca se defiende. Este testigo, según se indica, dijo que hubieron movimientos violentos, y dice además que el de camisa blanca salió y fue a sacar el arma para que no lo golpeen, pero el de camisa guinda seguía con la pelea. Esta versión se acredita con las pruebas científicas que acreditan que Abel Valdivia, según lo que señala el abogado defensor, sacó el arma como mecanismo disuasivo, pero el agresor continuó agrediendo, lo que estas declaraciones, entre esta la de Rocío Beltrán García y el de Carpio de Lema, fueron tomados en cuenta por el Ministerio Público para justificar el pedido de prisión preventiva, pero posteriormente con las demás declaraciones se advierte que el de camisa guinda fue quien agredió y no sería la víctima. Asimismo, el abogado defensor de la parte investigada ha señalado respecto a los informes periciales. Bien, sobre el informe de la escena del crimen, señala el abogado defensor que posterior a los hechos, y se aprecia además que las heridas que se evidencia de Pedro Valdivia fueron realizadas por objeto punzocortante, y el cuchillo es compatible, al que se hace referencia, es compatible con las lesiones que habría sufrido Pedro Valdivia, y además se precisa que ese tipo de cuchillo es usado en eventos sociales. Se trata entonces de una pericia realizada por el Instituto de Medicina Legal, es un cuchillo dentado, por lo que debe ser tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional. También alude respecto a las periciales al abogado defensor al informe pericial de escena del crimen de 18 de octubre del año 2023 sobre el contenido del video de seguridad, asimismo de la pericia de imagen somatológica de fecha 10 en octubre del año 2024, realizada entonces por el 4 de marzo del año 2024 por los peritos Umpire Molina y Girón Montafur. Señala el abogado defensor que con ello se acredita que el objeto que la presunta víctima tenía el día de los hechos era un cuchillo con el que agredió a Pedro Valdivia. También hace referencia a la pericia de imagen somatológica 072-2024 de fecha 24 de octubre de noviembre del año 2023, que según la tesis de la defensa corrobora la compatibilidad con el cuchillo que habría estado en poder de la presunta víctima, esto es del presunto agraviado, y además indica que el agraviado no presenta hematomas ni moretones. Señala que en el presente caso, su defendido fue atacado, Pedro Valdivia fue atacado por esta persona de camisa guinda, quien además le habría causado las lesiones que se describen en el certificado médico legal. Respecto al informe técnico pericial forense de parte, elaborado por los peritos Vázquez, Calderón y Silva, sobre el arma blanca, y esto producto además del informe balístico respecto a Abel Valdivia, realizó un disparo rápido porque lo habían atacado con un cuchillo a Pedro Valdivia, que es su hermano. Solicita que se tome en cuenta además estas pericias de parte. Lo propio en relación al informe pericial médico de parte del doctor Farro Sánchez, pues la defensa de la parte investigada señala que informa sobre el mecanismo agente y consecuencia de las lesiones de Pedro y sobre la muerte del presunto agraviado. Asimismo, alude al dictamen pericial psicológico 31-2025, suscrito por Ramos Zavala, que concluye que el imputado Abel Valdivia tiene capacidad de tolerancia, no se evidencian indicadores de agresividad, entre otros. Asimismo, indica el abogado defensor que con todos estos nuevos elementos de convicción, bien, se debe tener en cuenta a fin de
amparar su solicitud. Alude además la defensa de la parte investigada a los alcances del artículo 268 del Código Procesal Penal, que ha sufrido modificatoria, pues a la actualidad se exige 5 años de pena privativa de libertad para la imposición de esta figura jurídica. Bien, sin embargo, indica el abogado defensor que en el presente caso su patrocinado no tiene antecedentes penales y además se debe tener en cuenta también, señala el abogado defensor, que la prisión preventiva no debería de continuar vigente, en tanto que ha existido, de acuerdo a los nuevos elementos de convicción, una agresión ilegítima, bien aludiendo entonces a la figura jurídica de la legítima defensa, pues en el presente caso se cumplirían todos estos presupuestos. Respecto al peligro de fuga, el abogado defensor señala bien que su patrocinado tiene arraigo domiciliario, laboral y familiar. Asimismo, indica que todo este tipo de arraigo están debidamente justificados con los documentos que ha presentado en su oportunidad, así como también las declaraciones juradas y otros que acreditan que existen todos los tipos de arraigo que exige la normatividad procesal penal para descartar la posibilidad del peligro de fuga. Entonces, considera que existen los arraigos en todos sus niveles. Asimismo, señala respecto a la testigo Rocío Beltrán, esta última ratifica su postura, el abogado defensor, indicando que la propia testigo Rocío Beltrán ha señalado que no fue agredida el día de los hechos y además señaló que estaba siendo amenazada actualmente y está recibiendo este tipo de amenazas, por lo que el abogado defensor indicó que se debe tener en cuenta este detalle. Asimismo, el abogado defensor indicó que no hay obstaculización en cuanto al rubro de peligro procesal, porque su patrocinado llegó al país de Rusia y se presentó a las autoridades respectivas y se sometió al procedimiento de extradición, se allanó y no se resistió al pedido de la autoridad judicial. No hay peligro procesal en el proceso, refiere o ha referido la defensa de la parte investigada, no se ha o se ha colaborado con la realización de los elementos de prueba que ha ordenado el Ministerio Público y ha procurado, más por el contrario, señala que la Fiscalía es quien ha procurado ocultar o impedir los actos de investigación que ha postulado dicha parte y que vía tutela de derechos ha logrado su realización a través de una orden dada por el órgano jurisdiccional. Es por ello que el abogado defensor de la parte investigada solicitó que se declare fundada el cese de la prisión preventiva por no subsistir los elementos de comisión que dieron origen a su imposición. Fundamento segundo, el cederle el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a fin de que se pronuncie, el titular de la acción penal señaló que no se debe amparar ese pedido de cese de la prisión preventiva que postula la defensa del investigado. Indica que fueron estos hechos presuntamente ilícitos se dieron en 3 momentos. Un momento previo a la agresión, durante la agresión y posterior a la agresión. Señala el Ministerio Público que los hechos se iniciaron por la gresca, pero no se tiene certeza cómo se inicia la gresca. El titular de la acción penal también ha señalado que la declaración de testigos, a lo que alude el abogado defensor, deben ser tomados en cuenta, en atención a que estos últimos estarían vinculados a los hermanos Valdivia. Bien, entiéndase los testigos Francis, Tatiana Araujo Sánchez, dijeron, entre otros, bien, que son amigos de los imputados de hace más de 4 años y hace más de 20 años. Señala también el representante del Ministerio Público que en la declaración de 16 de abril del año 2023 señaló, dijo la testigo de referencia, que Valdivia era su amigo y que lo conocía. También la testigo Verona Galíndez habría señalado que conoce, Galíndez Telles habría señalado que conoce y que Pedro Valdivia es su amigo y que Abel era el acompañante de Verona Galíndez y que llegaron juntos a la fiesta. Entonces, el Ministerio Público indica que los 3 testigos antes mencionados son testigos de descargo y tienen vinculación de amistad con el imputado Abel Valdivia y que en todo caso se ha pretendido desacreditar la imputación del Ministerio Público con estas afirmaciones. Señala de igual forma que existe una pericia balística que acredita la presencia del arma o la existencia del arma con la que se dio muerte al agraviado. Sobre la existencia del cuchillo y su presencia en el lugar de los hechos, no hay elementos de convicción que acrediten o permitan evidenciar la presencia de dicho objeto, señala el Ministerio Público, y si bien hay declaración de testigos, ellos serían amigos del investigado Abel Valdivia. El Ministerio Público también ha referido en cuanto a los informes periciales que el informe de la escena de crimen y necropsia no es un elemento de convicción nuevo, pues ya existen en el pedido
o se tomó en cuenta al dictarse la medida de prisión preventiva. Sobre las demás pericias, señala el Ministerio Público que se trata de pericias de parte y deben ser considerados o tomados en cuenta en su estadio procesal respectivo, pero a la actualidad sería prematura. El Ministerio Público también ha señalado respecto a la pericia de imagen somatológica que se debe esclarecer en el momento respectivo porque la fiabilidad de esta última es prematura en este estadio de la causa penal. Ello debe ser esclarecido en el estadio respectivo, que estas facultades de análisis no le corresponden al perito de parte, sino al órgano jurisdiccional que analizará las medidas de prueba, los medios de prueba que existan en el proceso. El Ministerio Público señala sobre el testigo Nazaret Rojas Dávalos que en relación a la presencia del cuchillo extraviado, no hay elemento de convicción sólido que acredite que efectivamente el día de los hechos se habría perdido dicho instrumento, es decir, el cuchillo, es solo el dicho del referido testigo. Asimismo, señala que se trata de una mera especulación no corroborado debidamente sobre el cese y el reinicio de la gresca. Se indica por parte del Ministerio Público que en el acta de visualización hay un momento de cese de la pelea. En el acto también se visualiza, o en el acta también se visualiza que el agraviado se intentó alejar del lugar de los hechos, es decir, que intentó alejarse de los investigados, contrariamente a lo que señala la defensa del señor Valdivia Montoya. Todo lo que contradice lo que indican los testigos y en el acta de visualización se registra una información objetiva y fiable. Señala el Ministerio Público que quienes iniciaron la pelea fueron los hermanos Valdivia. No fue un ánimos defensivo, sino más bien de Candy. Sobre la legítima defensa no hubo... no se ha acreditado debidamente a la fecha, bien, además señala el titular de la acción penal, no se trata de legítima defensa. En el presente caso, pues luego de la gresca se ha podido evidenciar que fueron los hermanos Valdivia quienes habrían atacado a la parte agraviada. Señala finalmente el representante del Ministerio Público que se tiene más bien de la visualización de los videos recabados en la etapa de investigación preparatoria, que no existiría la figura de la legítima defensa conforme alega el abogado defensor de la parte imputada. Sobre los arraigos procesales existe denuncia de la pareja del investigado y no existe certeza del arraigo domiciliario y menos del arraigo laboral, por lo que solicitó que se declare infundado el pedido de la Fiscalía, perdón, el pedido de la defensa de la parte investigada. Tercero, la defensa de la parte investigada señala a la dúplica respectiva que la valoración de las testimoniales deben ser íntegras, pero el Ministerio Público solo está tomando en cuenta en parte la declaración de los testigos indicando que estos testigos no deben ser tomados en cuenta, sino por el contrario descartarse, dada la poca fiabilidad de la misma, bien, y que deben basarse en elementos objetivos. Sin embargo, señala la defensa que el Ministerio Público ha sido quien ha recibido esta declaración y hasta les ha recordado a los testigos en 3 oportunidades que declarar con falsedad puede ser pasible de una denuncia penal. Bien, señala también el abogado de la defensa la parte imputada, que no se puede decir que se trata de testigos de poca fiabilidad, que el Ministerio Público no dice nada respecto al testigo Suy Uriona, esto es el barman, y el hallazgo o la información en relación a la ausencia de un cuchillo, luego que habría sido extraviado en el evento social que estuvo llevándose a cabo. Entonces, ¿cómo podría decirse que se tratan de argumentos poco fiables? Señala la defensa. La pericia de parte es poco fiable porque es de parte, se pregunta la defensa. También ha indicado que el Ministerio Público señala que serán poco fiables en tanto que no se han verificado con razones objetivas. Sin embargo, tampoco ha indicado por qué estas pericias pues serían poco dudosas. Señala igualmente el abogado defensor que no se puede considerar de manera genérica el carácter de dudoso de los medios de prueba que ofrece la defensa de la parte investigada. ¿Bien? Asimismo, ha señalado que el hermano del presunto agraviado se llevó el material fílmico del día de los hechos y ¿cómo se va a acreditar lo que señala el representante del Ministerio Público? Hay que tener en cuenta, señala la defensa, que en el momento en que se produce el disparo, cuando estaba el agraviado con el cuchillo en la mano, existe entonces legítima defensa frente a esta circunstancia ejercida por su patrocinada a favor del hermano de este último, entiéndase el señor Pedro Valdivia. Sobre los arraigos, señala que el Ministerio Público
ha precisado que existirían denuncias de la pareja del señor Abel Valdivia. Sin embargo, ello no significa que no existan arraigos. Existe arraigo porque señala que ambas partes, entiéndase su patrocinado con la pareja de este último, incluso habrían viajado juntos a Rusia. En consecuencia, consideró que se debe cesar la prisión preventiva que se encuentra vigente en la actualidad en contra de su patrocinado. Finalmente, al hacer la réplica respectiva, el representante del Ministerio Público ha indicado, bien, que sobre los testigos y las declaraciones a las que alude el abogado defensor deben contrastarse con los demás elementos de convicción, pues se dice que se habrían usado un cuchillo por parte del agraviado, bien, y que luego se habría producido el disparo. Sin embargo, indica el representante del Ministerio Público que las pericias de parte que ofrece no se han incorporado debidamente a la carpeta fiscal, por lo que tampoco se podría alegar que existe legítima defensa, manteniendo su postura en relación a que en este caso no se debe de amparar el pedido que plantea el abogado defensor, en este caso de la cesación de la prisión preventiva y consecuentemente ordenar la libertad de este último. Fundamento cuarto. Sustento normativo de la cese de prisión de la medida de cese de prisión preventiva. Bien, corresponde entonces al momento de iniciar el análisis de esta figura jurídica alegada por la defensa del investigado Abel Valdivia Montoya, hacer alusión a lo que el auto de apelación 232-2023 Suprema de 20 de septiembre del año 2023 señala, pues esta apelación o este auto de apelación señala sobre la cesación de prisión preventiva y sus elementos, que el artículo 283, apartado 3 del Código Procesal Penal estatuye que la cesación de la prisión, de la medida de prisión preventiva procederá cuando nuevos elementos investigativos demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirla por una medida de comparecencia. Este precepto ratifica el elemento de provisionalidad de la medida y la aceptación de la regla reus sic stantibus, si varían las circunstancias que determinaron su imposición. Esta debe ser reformada por otra medida en función al nivel de variación, para lo que se tendrá en consideración, prescribe el mismo precepto, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el estado de la causa. Los nuevos elementos de investigación, base y requisito del pedido de cesación de la prisión preventiva, deben tener entidad suficiente para enervar anteriores elementos de investigación o en todo caso para restarle fuerza acreditativa. La valoración del órgano jurisdiccional desde luego comprenderá esos nuevos medios de investigación y los analizará con el material investigativo anteriormente analizado. Esto es, en contraste, tanto los elementos de convicción anteriores como los actuales ofrecidos por las partes para determinar si se presentan los requisitos del artículo 183, apartado 3 del Código Procesal Penal. En igual sentido, la jurisprudencia consolidada en materia, como sería el establecido en los puntos 2.9 de la casación 391-11 Piura, ha puntualizado que la cesación de la prisión preventiva requiere de una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser aportados por las partes solicitantes, elementos que deberán incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación, de tal suerte que si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no tuvieran fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva. Asimismo, debemos indicar respecto a este punto, bien, que el artículo 283 del Código Procesal Penal señala, inciso primero, el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva o la comparecencia restrictiva, según sea el caso, las veces que lo considere pertinente. En el fundamento cuarto señala la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Fundamento quinto, análisis del órgano jurisdiccional. El inciso quinto del artículo 139 de la Constitución Política del Perú establece que las resoluciones judiciales en todas las instancias deben contener mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en los que se sustentan. Así tenemos entonces, al proceder a realizar el análisis respectivo en relación a las declaraciones testimoniales. Bien, tenemos que de la verificación de los actuados respecto a la testigo Rocío Isabel Beltrán García, realizada el día 10 de octubre del año 2023, ¿bien? La misma que fue tomada en cuenta por parte del órgano jurisdiccional al emitir la decisión de prisión preventiva. A la pregunta número 6, cuando se le pregunta si conoce al señor Paul Gabriel
García Oviedo señala que no lo conoce. A la pregunta respecto a si conoce al ciudadano Carlos Alberto Valdivia Montoya, señala que que lo conoce y es un amigo. Lo propio en relación al señor Paul García, señala que sí conoce y es su amigo. A la pregunta si conoce al ciudadano Abel Fran Valdivia Montoya, señala sí lo conozco, pero no tengo ningún grado de amistad o enemistad con dicha persona. Luego, a la pregunta si conoce al señor Pedro Narciso Valdivia Montoya, indica que sí lo conozco, es un amigo. Bien. Luego la pregunta 60 señala sobre si tiene algo más que agregar, precisa. Lo primero que quiero señalar es que yo no fui agredida por Pedro ni por Abel, ni física ni psicológicamente. Segundo, yo no soy amiga del fallecido ni de su hermano, ni de la esposa, ni de su amigo, el que declaró, y tampoco soy conocido, son conocidos de mi actual pareja. Al brindar declaración ampliatoria, la referida testigo Rocío Isabel Beltrán García, el día 5 de marzo del año 2024, a la pregunta 27, cuando se le pregunta si David Sui, estando en su domicilio de Bellavista, le informó que lo que había sucedido fuera el predio donde se realizó un disparo que produjo la muerte de Enrique Tirado, Cristian señaló que, como repito propiamente, no recibió un informe, sino todos, David, la amiga, Luisao y yo estábamos conmocionados por la noticia y comentamos todo lo que he descrito en mi declaración. Recuerdo que dijo la amiga de David que adentro de la fiesta del fallecido le pegó a uno de los Valdivia. Le dijo Valdivia y creo que Abel volteó y le metió un puñete. No recuerdo si dijo que fue Abel o Pedro el que metió el puñete y que por eso empezó la pelea. Ese comentario lo recuerdo con claridad. A la pregunta 32, si tiene algo más que agregar, señala, quiero reiterar que yo en ningún momento fui agredida por nadie, ni por Luisao, ni por David, ni por Pedro, ni Abel, ni física ni verbalmente. También quiero señalar que no ha existido agresión y por ende no pedí ayuda. ¿Bien? Asimismo, la testigo Francis Tatiana Araujo Sánchez, con fecha 19 de octubre del año 2023, medio de prueba que no incorporó al Ministerio Público esta declaración al momento de solicitar la prisión preventiva. Bien, por lo tanto, dicha declaración judicial no se amparó en ese extremo. A la pregunta número 6, la referida testigo, cuando se le pregunta si conoce a Abel Fran Valdivia Montoya, señala que sí lo conozco, no lo he visto en algunas reuniones, me lo presentó Pedro Valdivia Montoya hace un par de años, solo somos conocidos con Abel Fran Valdivia Montoya. Pregunta 7, si conoce a Pedro Narciso Valdivia Montoya, señala que sí lo conozco, somos amigos desde hace 4 años, lo conocí por amigos en común. A la pregunta número 2, narre detalladamente qué actividades realizó el 30 de septiembre, indicó que ese día, después de irse a trabajar, llegando a mi centro de labores, llegamos a la puerta, acudí a una fiesta, observé en la puerta, a la puerta observé que llegó un chico de camisa roja quien preguntó Valdivia y Abel volteó y el chico de camisa roja le tiró un codazo en la cara. En ese momento Pedro saltó a defender a su hermano y salieron de la casa. Pedro, Abel, el de camisa roja y el de camisa blanca. Y cuando nosotros intentamos salir, un señor de contextura gruesa que estaba en la puerta no nos dejó salir, nos retuvo, nosotros comenzamos a insistir para que nos abra la puerta, después nos abrió la puerta dejándonos salir y empujándonos. Salió primero la chica que acompañaba a Abel, después yo y salió Sasha. Bien, pude observar a Pedro, el de camisa roja, peleándose y el de camisa roja intentaba acuchillarlo y la gente empezó a gritar, lo están cortando. Después de eso vi que Abel abrió la puerta de su carro, no logré observar qué sacó, después de ello escuché un disparo. A la pregunta 34, ¿qué distancia se encontraba el lugar de la gresca? No recuerdo, estaba muy mareada. A la pregunta 35, si durante la gresca usted observó o pudo percatarse si alguien portaba un arma punzocortante o arma de fuego, el arma de punzocortante lo tenía el de camisa roja y el arma de fuego no lo vi. A la pregunta 61, de acuerdo a la respuesta a la pregunta 12, en base a su afirmación al señalar que la persona de camisa roja intentaba acuchillarlo y quién fue la persona que gritó, le están acuchillando, dijo que yo vi los movimientos de su mano que iban hacia el cuello y abdomen de Pedro. No sé quién es la persona que dijo lo están cortando, tampoco de sus características porque no lo vi.
Bien, asimismo, tenemos la declaración de Verona de Jesús Galinda Rodríguez, la misma que tampoco fue ofrecida que fue ofrecido como, no fue incorporado como elemento de convicción por parte del Ministerio Público al solicitar la medida de prisión preventiva, sino que esta declaración se dio con posterioridad. La testigo Galíndez Rodríguez, con fecha 16 de noviembre del año 2023, a la pregunta 6 señala si conoce a Abel Fran Valdivia Montoya, indica sí lo conozco, es mi amigo. La pregunta 7, ¿precisa usted la circunstancia que conoció a Fran Valdivia Montoya? Señala que me lo presentó Pedro Valdivia hace aproximadamente 1 año y medio, debido a que Pedro Valdivia estaba a cargo de atender a mi hermana. A la pregunta 16, narra detalladamente las actividades que realizó el 30 de septiembre, señala que se encontraba en la puerta de salida. Entonces se dio el paso a personas que querían salir y la primera persona, quien es el individuo que se encontraba vestida con camisa color guinda, justo cuando se encontraba al costado izquierdo de Abel, grita una pregunta, Valdivia. En ese momento Abel voltea y al verlo, cuando él voltea, el individuo de camisa guinda le propina un codazo de forma súper violenta en el rostro y le tira toda la cabeza hacia atrás a Abel y él queda en shock, como mareado y no reacciona. Muy bien. Asimismo indica que esta persona habría indicado, Valdivia, te voy a matar. Luego observó que el de camisa guinda nuevamente toma el impulso y apuñala cuando tenía cerca a Pedro a la altura del cuello con el cuchillo que tenía en la mano derecha. Siempre tuvo el cuchillo en su mano derecha posterior a que le cortó el cuello. Escuché el disparo. El individuo de camisa guinda no dejaba de decirle, te voy a matar. Asimismo, la testigo Verona Galíndez Rodríguez ha brindado declaración ampliatoria el día 19 de abril del año 2024, en la que se le pregunta, indica usted si vio que Pedro Valdivia Montoya, al pelear con Cristian Enrique Tirado, el primero impidió, dificultó que el segundo huya. De Abel Valdivia Montoya dijo que mientras Pedro estaba siendo atacado por el agresor y Cristian, solo vi sus intentos para disuadir las constantes puñaladas dirigidas hacia su cuerpo. Respecto al testigo Luisao Bettino del Carpio Lema, bien, es un testigo que tampoco incorporó como elemento de convicción al Ministerio Público cuando solicitó la medida de prisión preventiva, bien, habiéndose recabado esta declaración con posterioridad. Esto es el 24 de enero del año 2024. A la pregunta 29 indica si logró ver la gresca en el exterior de la casa y además si logró ver el momento del disparo que ocasionó la muerte de Cristian Enrique. Dijo que no logró ver ninguna de las dos cosas. Luego se tiene la declaración de la verificación de los actuados, la declaración del testigo Sasha Ricardina Lori Treyes, que tampoco fue incorporado como elemento de convicción por el Ministerio Público al momento de solicitar la medida de prisión preventiva, sino que fue recabada con posterioridad. Esto el 29 de enero del año 2024. A la pregunta si conoce a Abel Valdivia, señaló no lo conozco. ¿Conoce al ciudadano Pedro Valdivia? Señaló no lo conozco. A la pregunta 16 señaló, narra usted detalladamente las actividades que practicó el día 30 de septiembre del año 2023. Indicó, pude observar que el 30 de septiembre, bien, pude observar que cuando me empujan hacia la calle, estando en un evento social, que el de camisa guinda portaba un cuchillo como un cuchillo de mesa y atacaba a Pedro en el cuello y por el lado del abdomen en la pista. Y Abel, que estaba desorientado, solo quería calmar la situación haciendo sus manos. Corrió esa parte diciendo que Abel estaba tranquilizando al de camisa blanca porque quería atacar. En eso la señorita Verona grita, Abel, lo están cortando a Pedro. El de camisa guinda bordea el auto por la parte trasera y grita, ven acá que te voy a matar, y le hace señas a Pedro. Con eso Abel lo que observa es que estaban cortando a su hermano y abre la puerta del carro, saca el arma y eso veo que está cortando a Pedro y escuchó un disparo. Luego se tiene la declaración del testigo Efraimar Nazaret Rojas Dávalo, que tampoco fue incorporado como elemento de convicción por el Ministerio Público al solicitar la medida de prisión preventiva. Esta declaración ha sido también tomada con posterioridad. El testigo, el día 2 de febrero del año 2024, a la pregunta número 22, cuando se le indique que precise si hubo alguna novedad en la entrega de menaje y demás artículos alquilados terminada la fiesta, además, qué persona se encargó de la devolución, quién se encargó de recibir dicho homenaje y si se realizó un inventario plasmado en algún documento, dijo, sí, faltaban varias cosas a las 10 de la mañana del día en ese momento nos dimos cuenta que se entregó bien los menajes y en ese momento nos dimos cuenta que faltaban varias cosas que sí se las hice saber a la señora Diana. Faltaban 8 vasos,
8 vasos de 8 onzas, una copa de vino y un cuchillo. Yo se lo hice saber a ella y me dijo si podía llevarme o pagarme. Yo le dije como prefiera y pasaron los días y ella me canceló las copas y los vasos. Asimismo, se tiene la declaración del testigo David Orjael Su Uriona. Es un elemento de convicción que el Ministerio Público sí incorporó en su requerimiento fiscal de prisión preventiva y se fundó la decisión en mérito también alegado por este último. La declaración primigenia de este último, entiéndase, se llevó a cabo el día 10 de octubre del año 2023. A la pregunta 7, ¿conoce usted al ciudadano Abel Valdivia Montoya? Señala que sí lo conozco, es mi amigo, lo conocí en Bellavista, Callao, aproximadamente hace 20 años, fue mi vecino en dicho distrito. A la pregunta 8, si conoce a Pedro Valdivia Montoya, señala sí lo conozco, es mi amigo, lo conocí en Bellavista, Callao, aproximadamente hace 20 años, fue mi vecino en dicho distrito. Asimismo, indica respecto a los hechos, veo una pelea y logro ver que es Pedro con un tipo de camisa roja que lo estaba atacando. Inmediatamente giro a la izquierda y veo a Abel Fran. Entonces escucho a una chica diciendo lo están acuchillando. Ella estaba parada en la escalera, apareció durante la gresca, no sé quién es. Cuando la chica dice eso, volteo a ver y veo al otro tipo que estaba haciendo unos ademanes como queriendo atacar con algo. No identifiqué plenamente, pero tenía algo en la mano. Ahí veo a Abel que abre la puerta de su carro y coge su arma. Luego lo veo resbalando en el piso y luego escucho un disparo. A la pregunta 82, las características físicas de lo que denominó como algo que se encontraba en la mano el sujeto que vestía camisa roja, dijo que era sobresaliente en punta y brillante. A la pregunta 83, de acuerdo a la respuesta brindada, ¿en qué mano se encontraba el objeto en punta que ha señalado? Dijo en la mano derecha. Luego este testigo brindó otra declaración el día 15 de mayo del año 2024, cuando se le pregunta, a la pregunta número 4, precise si al pelear el investigado Pedro Valdivia con el agraviado Cristian Enrique, el primero habría impedido o dificultado que el segundo huyera del imputado Abel Valdivia, dijo que yo no vi, yo no lo vi defenderse. Perdón, dijo que no, yo lo vi defenderse. Finalmente, el testigo Ronald Luis Rivera Siu, declaración que no fue incorporada como elemento de convicción en el requerimiento fiscal de prisión preventiva, sino que este fue tomado con posterioridad, esto es el día 29 de enero del año 2025. A la pregunta 2, si conoce a Abel Valdivia, señala no lo conozco. Si conoce a la persona de Pedro Valdivia, no lo conozco. A la pregunta 14, si tiene conocimiento que algún utensilio de ese homenaje señalado se extravió y de ser así, como tomó conocimiento, señaló al día siguiente del evento, la segunda persona que me contrató se llama Efraín. Me comentó que faltaba el homenaje, un cuchillo y 3 copas. A la pregunta 15, recuerda cuántas veces vio la puerta del inmueble, señala, yo lo vi, es que la puerta permanecía cerrada, ya estaba dentro. La pregunta 16, si pudo observar o escuchar el momento de la gresca suscitada el día 30 de septiembre del año 2023, dijo, observé que estaban saliendo 2 hermanos y de pronto una persona de guinda cerca del baño lo llamó a la otra persona que estaba saliendo y se le acercó. En la puerta comenzó la gresca y el que llamó metió un codazo al de blanco. Yo estaba en la puerta del baño. A la pregunta 17, la persona que llamó a la persona que estaba saliendo, ¿qué le dijo? Le levantó la mano como si fuera un amigo y ahí comenzó la pelea. Me pareció raro porque ahí comenzó la gresca. A la pregunta 30, sí pudo ver si la persona de Polo Guindo portaba algún objeto en las manos, dijo, se sacaron las correas, parecía que tenía una llave como una pelea callejera. El de blanco se sacó la correa y el de Guinda tenía una llave. Las otras personas estaban peleando atrás. La pregunta 31, si esta persona de Guinda realizó algún acto violento o amenaza con ese objeto que describió y si recuerda las características, dijo, movimientos violentos como para hincarlo y ahí fue que se juntaron. Yo veo nomás, no me meto, ahí se agarran, se cayeron al jardín, se han estado peleando. Pregunta 32, si usted escuchó durante ese momento que observó si percibió algún disparo al momento de los hechos, sí. Pregunta 33, ¿usted pudo ver algún arma blanca en los objetos que ha descrito? Pude ver una llave o un metal como una punta. La pregunta 34, diga usted si antes del disparo que señala usted al haber escuchado, si vio dicho objeto en las manos del sujeto de Guinda, de ser así, ¿cuál fue la reacción de este?
La acción fue violenta, fue atacarlo, fue para hincarle el cuello, hizo un movimiento con las manos, una acción de defensa o agresión, pero hizo un movimiento. Fundamento sexto. Bien, así, luego de haberse verificado la declaración de cada uno de los testigos que brindaron a la fecha, antes de la emisión de la decisión de prisión preventiva por parte del órgano jurisdiccional y las nuevas declaraciones que se han realizado con posterioridad a esta, bien, conforme ha quedado indicado, la testigo Rocío Isabel Beltrán García señaló desde su primera declaración que no fue agredida por ninguno de los hermanos Valdivia, postura que ratificó al ampliar su declaración testimonial incorporada como presunto nuevo elemento de convicción por la defensa de la parte investigada. Consecuencia, no habiéndose aportado información alguna que abone a la condición de nuevo elemento de convicción para sustentar el pedido de la cesación que plantea la defensa, es tomada en cuenta en ese sentido por el órgano jurisdiccional. Luego, las declaraciones de los testigos Francis Tatiana Araujo Sánchez, Verona de Jesús Galíndez Rodríguez y David Orjael Su Uriona, quienes además de señalar haber visto al presunto agraviado agredir físicamente al investigado Pedro Valdivia Montoya con un arma punzocortante o cuchillo en el momento que se inició la gresca entre ambos en el interior del inmueble, si bien es cierto, se tiene estas versiones brindadas por los ya mencionados, no es menos cierto también que estos testigos han referido la existencia de un vínculo de amistad con los hermanos Valdivia Montoya, por lo que dichas declaraciones a consideración del órgano jurisdiccional deben ser necesariamente contrastadas o corroboradas con otros elementos de convicción que tengan la condición de nuevos elementos y que hayan además sido ofrecidos por la defensa de la parte investigada, esto es de Abel Valdivia Montoya, por lo que es tomado con reserva al analizar el pedido de la defensa. Ahora bien, en cuanto a los testigos, Luisao Betino del Carpio Lema, Sasha Ricardina Lorino Telles, Efraimar Nazaret Rojas Dávalos y Ronald Luis Rivera Siu, quienes han señalado que no conocían al imputado o a los imputados Valdivia Montoya, y que han referido que entre los homenajes que se perdieron en la fecha de los hechos o del evento social donde se produjo la muerte del presunto agraviado, se hizo referencia a un cuchillo con el que se habría causado las lesiones de la integridad física del imputado Pedro Valdivia, así como también habrían señalado haber visto el uso presunto de un objeto punzocortante por el ahora presuntamente agraviado. Es de precisar al respecto que el juzgado debe señalar que con la declaración de dichos testigos y los que de algún modo no estarían vinculados con los investigados Valdivia Montoya, así como el certificado médico legal recabado por el Ministerio Público que describe las lesiones que tenía el referido, el investigado Pedro Valdivia, entiéndase cortes, por objeto punzocortante que se describen en el referido certificado médico legal evacuado el 27 de septiembre del año 2024, en la que se indica practicado el señor Pedro Narciso Valdivia Montoya, en la que se indica al examen médico presenta, visto el certificado médico legal 53074 de fecha 1 de octubre del año 2023, visto el oficio en el que se solicitan, determina y remite un informe sobre las cuales serían las características del objeto u objetos que podrían haber causado las lesiones descritas en el certificado médico legal número 053074 practicado a la persona de Pedro Narciso Valdivia Montoya. Conclusiones, conforme se verifica el certificado médico legal número 53072 de 1 de octubre del año 2023, se determinó los agentes causantes con las siguientes características: agente con punta y filo, agente contuso. Bien. Este informe fue recibido el 14 de octubre del año 2024. Así las cosas, el juzgado advierte que existirían indicios de interés para considerar que el presunto agraviado habría tenido en su poder un objeto punzocortante con el que se habría causado presuntamente las lesiones que se describen en el certificado médico legal. No menos cierto es que todas las versiones brindadas por los testigos se circunscriben a los hechos previos al deceso. Bien, si bien es cierto, se tiene estas conclusiones arribadas en el certificado médico legal, también es de considerar que estas versiones brindadas por los referidos testigos se circunscriben a los hechos previos al deceso del presunto agraviado, esto es, a los hechos que habrían tenido lugar en el interior del inmueble donde se realizaba el evento social e instantes precisos en que los investigados y el agraviado habrían salido del inmueble en medio de una gresca, por lo que si bien la defensa del investigado
que solicita el cese de la prisión preventiva alega que en el presente caso se habría configurado la figura jurídica de la eximencia de la responsabilidad penal por, más propiamente dicho, la legítima defensa ejercida por su defendido a favor del hermano de este último frente a la situación suscitada, a consideración del órgano jurisdiccional, ello debe ser analizado a la luz de lo que sucedió en el exterior del inmueble después que el investigado Pedro Valdivia continuaba sumido en una gresca con el presunto agraviado, en tanto que el investigado Abel Valdivia se dirige o se habría dirigido a su automóvil para agenciarse de un arma de fuego y al momento mismo en que el acto seguido, las tres personas antes mencionadas inician una nueva gresca, pues se produce y en la cual se produce el deceso del presunto agraviado a causa del disparo que habría sido realizado por el imputado Abel Valdivia para luego producirse la muerte de este último. Bien. Lo que es tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional al momento de evaluar la presunta presencia de legítima defensa a la que ha alegado el abogado defensor de la parte investigada. Fundamento séptimo, sobre los informes periciales. ¿Bien? El abogado defensor aludido al informe pericial de la escena de crimen de 18 de octubre del año 2023, análisis de arma blanca cortante penetrante, cuyas conclusiones suscritas por perito forense Brit Melissa Macedo Cárdenas, que señala que las heridas que se observan en las imágenes asignadas con los números 1, 3, 5 y 7 han sido ocasionadas por arma blanca, por lo que presentan características y similitudes que se aprecian en la muestra 2, así como también ha hecho alusión al informe pericial de la escena del crimen de 18 de octubre del año 2023, análisis del video de seguridad de 1 de octubre del año 2023, suscrito por la misma perito forense, cuyas conclusiones señalan de los videos analizados se infiere que el señor Cristian Jan Enrique Tirado empuña un arma blanca, cuchillo y con ese mismo inicia una gresca con dos personas de sexo masculino que serían Abel y Pedro Valdivia, ambos hermanos. A uno de ellos le causa lesiones en diferentes partes del cuerpo, motivo por el cual la otra persona de sexo masculino, entiéndase Abel Valdivia, saca un arma de fuego de su pelvis y le dispara directamente. Asimismo, no se aprecia más en el video debido a que no hay continuidad de grabación. La defensa también ha hecho alusión al informe pericial de imagen somatológica criminalístico forense 010-2024 de fecha 4 de marzo del año 2024, identificación de movimientos biomecánicos criminalísticos, cuyas conclusiones en los puntos 3 y 4 se señala. En el análisis criminalístico basado en las cámaras de video se demuestran con certeza que sí hubo una alteración de la escena del lugar del hallazgo del cuerpo del occiso al momento que el individuo 4 recoge un objeto brillante, lo que científicamente se demuestra esa postura o alteración que rompe la intangibilidad de una escena o cadena de custodia. En el punto 4 se señala, en el fotograma 10-13-72 se observa el individuo 4 acercarse al occiso, que se encuentra tendido sobre el suelo. El individuo 4 levanta un objeto de morfología de forma alargada y brillante y se lo lleva consigo, alterando el escenario y el entorno al occiso. Asimismo, se ha ofrecido el informe pericial de imagen somatológica criminalístico forense 072-2023, de fecha 4 de marzo del año 2023, identificación de movimientos biomecánicos criminalísticos, cuyas conclusiones en el punto 11 indica, basada en el principio de producción, intercambio y certeza de lesiones que presenta el individuo asignado con el número 2, Pedro Valdivia Montoya, y basado en la fotografía o color remitida de las lesiones que presenta en el cuerpo al certificado médico legal practicado por el Ministerio Público, existe certeza que se usó y produjo las lesiones en el cuerpo de Pedro Valdivia Montoya, mentón, cuello y tórax, es por un elemento de punta y filo, punzo cortante, y que las lesiones de mayor longitud lesional en el cuerpo que evidencian en el hipocondrio derecho hacia el pectoral presenta corte con espacio de tipo gradas escorativas, por un arma blanca dentado teniendo un mecanismo de acción de abajo hacia arriba. Asimismo, presenta un corte en la región tiroidal, la cual evidencia las mismas características dejadas por un arma blanca, los cuales dichas lesiones por la fuerza, el impacto y la descripción de la anatomía topográfica dañan órganos internos, hígado y arterias para llevar el deceso de una persona. La defensa también ha incorporado como presuntos nuevos elementos de convicción el informe técnico pericial forense de parte sobre verificación directa y objetiva de los hechos por pronunciamiento balístico respecto del uso y disparo de arma de fuego emitido el 26 de marzo del año 2025, elaborado por el perito criminalístico José Vázquez Calderón y Walter Delgado Silva. El informe pericial médico de parte pedido por los peritos José del Carmen Farro Sánchez acerca del mecanismo, agente y consecuencia de sus lesiones en las personas solicitantes Pedro Valdivia Montoya y sobre la causa de muerte de quien vida fue Cristian Jan Enrique Tirado. Finalmente, el abogado defensor también ha aludido al dictamen pericial psicológico 031-2025,
suscrito por el perito psicólogo Víctor Ernesto Ramos Zavala, a cuyo peritaje hace alusión a que este último, entiéndase, el investigado no sería una persona agresiva. Bien, sobre estos puntos, al hacer el análisis respectiva en cuanto a los informes periciales antes aludidos, es necesario considerar lo que el primer juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior de Justicia Penal especializada en el expediente 00148-2018, cuaderno 62, ha señalado, y es que en este caso, en este expediente, señaló en el caso analizado por dicho órgano jurisdiccional que la insuficiencia del informe pericial de grafotecnia para enervar los motivos iniciales señalaba que el informe pericial de grafotecnia, en el caso analizado por el órgano jurisdiccional antes mencionado, en donde se concluyó que las firmas atribuidas al investigado en el documento Plan General de Manejo Forestal serían falsificadas, no tendría la virtualidad procesal para enervar los motivos iniciales por lo siguiente. A. Se trata de una pericia de parte que habría sido presentada sin que se haya observado el procedimiento legal establecido en la normatividad procesal. Entre ellos, se habría presentado sin que previamente se haya emitido una pericia oficial, conforme al artículo 79 del Código Procesal Penal, que establece que el perito de parte que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede presentar su propio informe que se ajustará a la prescripción del artículo 178 sin perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial. Por lo que no se le habría dado la posibilidad a los peritos oficiales para que observan el dicho extremo al amparo del artículo 180.2 del Código Procesal Penal y sin que se haya promovido un debate pericial para el debido esclarecimiento de los hechos, artículo 181.3 del Código Procesal Penal, que establece que en el caso de informes periciales oficiales discrepantes se promoverá de oficio inclusive en el curso del acto oral un debate pericial. Así las cosas, en el presente caso, la defensa de la parte recurrente no ha hecho conocer al órgano jurisdiccional si se hubiera cumplido con las exigencias previstas en el artículo 179 del Código Procesal Penal y el artículo 180, inciso segundo, del mismo texto normativo. Menos aún se ha acompañado documentación alguna que permita al órgano jurisdiccional advertir que la información a la que se alude, esto es, las pericias o informes periciales de parte, hayan sido incorporadas oportunamente en la investigación penal por dicha parte procesal y de haber sido así, si se procedió a realizar la pericia oficial respectiva y el resultado de la misma. Por tanto, a consideración del órgano jurisdiccional, dichos instrumentos no poseen la entidad probatoria suficiente para validar el contenido de la misma y considerarlas como nuevo elemento de convicción para amparar el pedido de la defensa técnica del investigado Abel Valdivia Montoya. Fundamento octavo. Respecto al la pronosis de pena. Bien, el abogado defensor también ha aludido entre sus argumentos en relación a este extremo, bien, que en el presente caso la determinación judicial de la pena y puntualmente los alcances del artículo 268 del Código Procesal Penal habrían sufrido una modificatoria, puesto que la pena que se exigía a la fecha de imposición de la medida de prisión preventiva ha variado a la actualidad. ¿Bien? Sobre este punto, el órgano jurisdiccional debe señalar muy puntualmente bien que el tipo penal por el cual se está investigando al señor Abel Fran Valdivia Montoya es el artículo 106 del Código Penal, el mismo que establece una pena abstracta no menor de 6 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad. Asimismo, al hacer la dosificación de la misma, conforme en su oportunidad el Ministerio Público lo realizó en la audiencia de prisión preventiva, bien, ubicó la pena frente a la no presencia de agravantes genéricas o atenuantes genéricas, bien que este delito se circunscribiría en el primer tercio inferior de 6, no menor de 6 ni mayor de 10 años y 8 meses. Bien, con lo que tomando el extremo máximo de la misma, para la Fiscalía correspondería a una pena superior en ese entonces a 4 años y actualmente a 5 años con la modificatoria sufrida en este dispositivo legal artículo 264. Cabe indicar además que si bien es cierto se ha aludido también a la posibilidad de aplicar penas de distinta naturaleza en atención a la modificatoria para los alcances de una pena suspendida, debemos tener en cuenta lo que establece el artículo 57, segundo párrafo, pues de manera excepcional permite que se pueda aplicar penas suspendidas cuando se tratan de delitos que no superen los 8 años de pena privativa de libertad, pero
es una aplicación excepcional. Esto cuando la parte investigada carezca antecedentes penales, que si bien es cierto se ajustaría el caso del señor Valdivia Montoya, sin embargo, también este dispositivo legal se hace alusión a que la parte imputada tenga menos de 25 años al momento de la comisión de los hechos, que en el caso concreto no correspondería, puesto que el ciudadano Abel Valdivia Montoya a la fecha de los hechos o los presuntos hechos ilícitos tendría 35 años 35 años como edad, ¿bien? Por lo que tampoco este punto podría cumplirse en el caso en concreto. Fundamento noveno. Ahora bien, pasamos a el peligro procesal, que también ha sido aludido como uno de los argumentos respecto a los cuales se han presentado nuevos elementos de convicción. Bien. El peligro de fuga. Respecto al peligro de fuga, bien, el juzgado advierte que se ha presentado abundante documentación sobre los arraigos domiciliario, familiar y laboral que acreditaría, según los argumentos sostenidos por el abogado defensor particular del investigado, la presencia de lo mismo, esto es, del arraigo domiciliario, familiar y laboral. Sin embargo, el peligro de fuga a consideración del órgano jurisdiccional no solo se circunscribe en verificar la existencia de estos tres tipos de arraigo y el valor de lo mismo, pues la propia Corte Suprema en la casación 759 de 2021 Cusco ha señalado lo siguiente: si se impone como requisito la incorporación de nuevos elementos de convicción, estos deben ser posteriores a la decisión de aplicar la prisión preventiva y, por ello, a los efectos de su estimación jurídica. Es imprescindible que posean la virtualidad suficiente para revertir los motivos iniciales que sustentaron la medida coercitiva. Siguiendo lo regulado en el artículo 269 del Código Procesal Penal, la presencia de arraigo no es el único factor para ponderar el peligro de fuga. Y es que, como se sabe, subyacen otras condiciones que necesariamente deben examinarse: gravedad de la pena, magnitud del daño, ausencia de reparación y, finalmente, comportamiento procesal. En esa línea de ideas, es también necesario tomar en consideración cuál ha sido el comportamiento del imputado Abel Valdivia Montoya durante el trámite del proceso o durante el proceso penal instaurado en su contra, en la medida en que indique la voluntad de someterse a la persecución penal previsto en el artículo 169.4 del Código Procesal Penal. Pues si bien la defensa señala o ha señalado durante su participación que esto no se verificaría, pues, de acuerdo al registro voluntario de Abel Valdivia Montoya ante las autoridades rusas, luego de viajar a dicho país, el día 11 de octubre del año 2023 se presentó ante dichas autoridades y además existe documentación que acredita que esto habría tenido lugar el día 11 de octubre del año 2023. Luego la defensa también ha señalado que se ha acompañado la copia de la resolución del juzgado ruso del 9 de abril del año 2024 con su correspondiente traducción certificada. Dicha resolución dictamina ampliar la detención de su patrocinado en dicho país hasta el 12 de julio del año 2024. La defensa también ha acompañado la solicitud del investigado Abel Valdivia Montoya en Rusia ante la Dirección para la Extradición de la Dirección Principal de Cooperación Legal Internacional de la Fiscalía General de la Federación Rusa con su correspondiente traducción, y finalmente también aludió a la solicitud de Valdivia Montoya al cónsul de Perú en Rusia el 13 de mayo del año 2024 con su traducción. Finalmente, también aludió a la nueva solicitud que presentó Abel Valdivia Montoya para el fiscal general de la Federación Rusa el 29 de mayo del año 2024, con el cargo de presentación y la traducción simple al ruso. Sin embargo, no es menos cierto que si bien es verdad que el pedido de prisión preventiva fue presentado por el Ministerio Público el día 12 de octubre del año 2023 y el juzgado emitió pronunciamiento declarando fundada la misma al día siguiente, 13 de octubre del año 2023, no es menos cierto entonces que el día 4 de octubre del año 2023 el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal de detención preliminar judicial con fines de captura a nivel nacional e internacional contra Abel Fran Valdivia Montoya. Bien pedido que fue declarado fundado por el juzgado en esa misma fecha, el 4 de octubre del año 2023, y se cursaron los oficios de captura a nivel nacional e internacional. En consecuencia, a la fecha que indica la defensa que su patrocinado inició el trámite de entrega voluntaria ante las autoridades rusas, este ya habría tenido conocimiento de la orden de captura a nivel nacional e internacional que pesaba en su contra, por lo que el argumento del abogado no es de recibo por el órgano jurisdiccional. Más allá de lo indicado, además, es necesario precisar que y el juzgado toma en cuenta también este punto, bien en relación a que horas anteriores o previas al viaje de Abel Valdivia Montoya, bien, que a la horas antes
a la fecha en que se produjo el presunto evento delictivo, esto es el 1 de octubre del año 2023, conforme a la consulta en línea de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el referido investigado ya tenía pleno conocimiento de los acontecimientos que se habrían suscitado en el inmueble donde habrían sucedido los hechos que causó la muerte del señor Cristian Jan Enrique Tirado. Y procedió a salir del país en esas circunstancias. Además, se tiene en cuenta también que si bien el argumento de la defensa, o que sostuvo la defensa en dicho estadio del proceso, cuando se evaluó el pedido de prisión preventiva, fue que su defendido, entiéndase el señor Abel Valdivia, viajó al extranjero porque existían amenazas de muerte de parte del hermano del agraviado. Ello no fue contrastado en ese estadio del proceso, menos aún en este estadio del proceso, con ningún documento que acredite que efectivamente estas presuntas amenazas habrían obligado al investigado Abel Valdivia Montoya a viajar de manera rauda e inmediata, saliendo entonces fuera del país y siendo posteriormente capturado el día 12 de octubre del año 2023. Con lo que queda evidenciado entonces que el mismo día en que se habría producido la muerte del presunto agraviado por un disparo que habría realizado presuntamente el referido investigado, este procedió a salir del país para establecerse en el país de Rusia y que, si bien es cierto, inició trámites para entrega voluntaria a través del proceso de extradición, ello se dio con posterioridad a la orden de captura a nivel nacional e internacional que el órgano jurisdiccional había decretado contra este último. Fundamento 10. Por lo tanto, si bien la etapa de investigación para el recaudo de los elementos de convicción de las partes procesales está próximo a vencer, por lo que se podría considerar que no habría posibilidad de que pudiera afectar la realización de la misma, no es menos cierto que el peligro de fuga no se limita solo a los actos de investigación, se considera un factor relevante en cualquier etapa del proceso penal, incluyendo la fase de juicio oral y ejecución de la sentencia. El peligro de fuga se refiere a la posibilidad de que un imputado, si se le permite permanecer en libertad, intente evadir la justicia. Bien. Fundamento 10, sobre el peligro de obstaculización. En el presente caso no se advierte acto de obstaculización alguno que haya desplegado por el investigado o la defensa durante el periodo de investigación preparatoria, más aún en el tiempo que ha transcurrido hasta la entrega más allá del tiempo que transcurrió entre la fecha del presunto evento delictivo y el momento en que se procede a entregar el arma de fuego con que se habría dado muerte al presunto agraviado y la limitación de algún modo de los actos de investigación relacionados directamente al investigado para el impulso del trámite del presente proceso, desde que se ordenó la prisión preventiva y se hizo efectiva la extradición pasiva desde el país de Rusia, lo que también es tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional. Fundamento 11, necesidad de la vigencia de la medida de prisión preventiva. En definitiva, no se ha demostrado con los nuevos presuntos medios investigativos que incorporados por la defensa de la parte investigada que se haya enervado el peligro de fuga advertido en el auto de prisión preventiva, que es el sustento de la cesación de la prisión preventiva conforme lo establece el artículo 283, apartado 4 del Código Procesal Penal. Es de insistir de un modo que el peligro de fuga sigue presente porque existe un acto antecedente concreto desplegado por el investigado Abel Valdivia Montoya, luego de producirse el deceso del presunto agraviado que no ha encontrado justificación a la fecha, más allá de los argumentos no contrastados alegados por la defensa, lo que podría afectar el trámite de todo el proceso penal en cualquiera de sus etapas, pues como es de conocimiento de los sujetos procesales, el proceso no solo comprende la etapa de investigación preparatoria, sino también la etapa intermedia, la etapa estelar de juzgamiento y, por qué no decirlo, una posible subetapa de impugnación. En consecuencia, desde esta perspectiva, los arraigos alegados por la defensa en la parte recurrente, en sus vertientes domiciliario, laboral y familiar, no tienen entidad suficiente para justificar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por un mandato de comparecencia con la imposición de reglas de conducta. Finalmente, cabe hacer alusión a los alcances de la casación 1021-2016 San Martín, la misma que señala, bien, entre sus considerando respecto a la cesación de la prisión preventiva, el término nuevos elementos de convicción al que se hace mención en el artículo 283 del Código Procesal Penal se refiere a fundamentos que superen los 3 presupuestos previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal,
que el juzgado de investigación inicialmente valoró para la imposición del mandato de prisión preventiva. Quien postule el pedido de cesación de la prisión preventiva deberá fundamentar concretamente que alguno o varios de los presupuestos empleados para dictar el mandato de prisión preventiva ya no concurren. A mayor abundamiento, la Corte Suprema de Justicia de la República en la casación 442-2019 Tumbes, de fecha 14 de septiembre del año 2021, señala literalmente que el cese de la prisión preventiva no solo justifica una nueva evaluación judicial de la referida medida cautelar, sino que debe sustentarse en nuevos elementos de convicción incorporados en el proceso que tengan la capacidad demostrativa de enervar los motivos que fundaron la prisión preventiva. Por ello, en virtud del principio de trascendencia, no cualquier nuevo elemento de convicción puede justificar un planteamiento y procedencia del cese de la prisión preventiva. En ese orden de ideas, el juzgado no va a amparar el pedido de la cesación de la prisión preventiva que ha formulado la defensa del investigado Abel Fran Valdivia Montoya en atención a los fundamentos expuestos en la presente resolución. Muy bien, por esta consideración del noveno juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundada la solicitud de cese de la prisión preventiva solicitada por la defensa del investigado Abel Fran Valdivia Montoya en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra el deber cuerpo de la salud, modalidad homicidio simple en presunto agravio del ciudadano Cristian Jan Enrique Tirado. Segundo, mando que con sentido de ejecutoria que sea la presente decisión se archive el presente cuaderno en el modo y forma de ley. Para su pronunciamiento, Fiscalía. Conforme, señora magistrada. Se le va a correr traslado al abogado del actor civil para que os indique conformidad de la conclusión de la presente audiencia, doctor. Conforme. Muy bien. Traslado a la defensa de la parte investigada. No, no estoy conforme y se interpone recurso de apelación, señora magistrada. Muy bien, doctor. Tiene el plazo de ley para fundamentar el recurso impugnatorio. Asimismo, se dispone que se remite el audio y video de la presente audiencia al correo electrónico de la defensa particular del investigado. Bien, señores, vamos a dar por concluida la presente audiencia, siendo las 12 del día con 17 minutos. Muchas gracias por su Señora magistrada, perdóneme, ¿el audio lo va a remitir el día de hoy? Así es, doctor. Inmediatamente que baje el sistema, porque hay que descargarlo, se le va a enviar en horas de la tarde. Para que corra el plazo a partir de que sea recibido, por favor. Claro que sí. Hoy día se lo vamos a enviar, señor abogado. Es lo que se está indicando. Gracias. Perfecto, gracias.